estamos liando, la guillotina está bien afilada. Pero vamos, tú, tan ordenadita, con tus padres fundadores y tus discursos de la libertad. Bueno, claro, querida, recuerda, no todas tenemos que andar cortando cabezas para conseguir nuestros resultados. Yo opté por una situación mucho más elegante. Obviamente tuve que usar la pólvora, pero nada de ir gritando ¡Egalité, liberté, fraternité! Como si de eso se tratara una feria de barrio. Egalité, liberté et fraternité. Bueno, pues ya os he Paula, dicho. ¿lo puedes repetir? Egalité, liberté, fraternité. Otra vez, please. Egalité, liberté et fraternité. Igualdad, libertad, y fraternidad. Ok. Es verdad que la hemos liado bastante, pero bueno, el caos da pie al avance. Aunque bueno, tú con tus esclavos y tu tierra de la libertad, ¿qué nos dices? Bueno, touché, but look at me now. Soy una potencia mundial, la envidia de medio mundo, mientras que tú sigues con tus altibajos, un día democracia, al otro república, que por cierto, ¿cómo llevas ese tema? Mira, ni me hables. Estoy de los Borbones, es que siempre vuelvo, como si fueran un ex. Pero bueno, al menos en este país no se sube al trono cualquiera, es el pueblo el que verdaderamente elige quién debe estar allí. Oye, ¿has oído hablar de nuestra prima la Pepa, la Constitución de Cádiz? Ah, sí, la Pepa, muy ingenua ella, ¿eh? Ya después la conoceréis. Bueno, así entre nosotros, tengo que deciros que es un tanto soñadora, porque vamos, eso de ir proclamando libertades civiles todo el rato, pues es que esos españoles no sabían ni por dónde empezar. Así entre nosotros, yo creo que eso no iba a durar nada. Ah, es que sí, entre invasiones napoleónicas y monarquía que se aferraba al trono, tiene un futuro bastante chungo. Sí, yo creo lo mismo. Pero bueno, todo sea por un futuro mejor. Bueno, De hecho, ella ha aprendido de nosotros dos, ha cogido tu pragmatismo y mi superpasión. sí, sí, Creo sí. que algo podrá. Yo creo igual que tú. Y bueno, si te das cuenta, nosotras somos como las tías revolucionarias de la familia. Tú eres la dramática, yo la práctica y la Pepa, pues bueno, pues la soñadora. Pero bueno, somos las causantes de todos estos movimientos tan históricos. Sí, Así totalmente que, cierto. ok. Vamos a por ello. ¡Que viva la revolución! Sí, ¡Knowledge Revolution! y ¡viva la revolución! Damos paso a Carlos IV, ¿verdad? Eso es, sí. ¿No tienen alguna? Buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Carlos IV. Fui rey, aunque relegué un poquito el Godoy, pero solo un poquito, luego os explicaré. Mi monarquía estuvo marcada por la Revolución Francesa y por el Imperio Napoleónico. Mis mayores aficiones, las de la época, ¿no? Cazar, sobre todo los relojes, me encantaban los relojes. La verdad que era una de mis pasiones, igual, pues prefería estar de caza, estar firmando papelitos y todas esas cosas. Tuve que firmar el Tratado de Fontainebleau, no sé si os acordáis de ese tratado, bueno, eso que lo explique Godoy, porque yo de esas cosas pues no entiendo. Aunque hice las malas lenguas, que también se cortaba con mi mujer, aunque prefiero no pensar. Buenas, yo soy Godoy. Para el que no me conozca mucho, las malas lenguas hablan mucho, ¿vale? Goya. No todo es verdad. Para el que no me conozca mucho, yo tengo varios títulos nobiliarios que se me concedieron al ser el primer ministro del rey y hombre de confianza de la reina. Uno de ellos, aprovechando que hoy es el día de la paz, Goya. soy el título, el príncipe de la paz. El príncipe de la paz. Godoy, el príncipe de la paz. Luego también la lié un poquito porque hablando con los franceses, otra de las cosas que me entregó el rey, me dijeron que iban a pasar por España para invadir Portugal, con la condición de que no íbamos a repartir la mitad del país.
pero me engañaron y ya se quedaron aquí en España. La gente empezó a cabrearse y me hicieron finalmente un motín a mí, al rey y a algunos más, y tuvimos que irnos de España. Llamado motín de Aranjuez, Motín de Aranjuez. porque Godoy vivía en Aranjuez. Nos echaron a mí, Carlos IV, a Godoy y a mi hijo, Fernando VII, y nos exiliaron, nos capturaron en Bayona y nos exiliaron. Y aquí en España pusieron a, creo que todos sabéis quién es, os sonará, Pepe Botella, José Bonaparte, pues pusieron a Pepe Botella. El hermano de Napoleón. Muchas gracias. Pero sí. Buenas tardes, chiquillos, ¿qué tal están ustedes? Hola, tú. Me presento. Soy la Pepa, como decían por ahí. Para nada, poco ingenua y soñadora. Para nada es así. Os voy a apuntar un poco mi historia. Un poquito para que sepáis ustedes, chiquillos. Con la guerra de la independencia hay un vacío de poder. Algunos liberales importantes españoles se unieron en juntas para defender sus intereses, creando finalmente, ¿qué? La Junta Suprema Central. Esta junta convocó las Cortes de Cádiz, 1812. Y diréis, ¿por qué Cádiz, chiquilla? ¿Por qué en Cádiz? ¿Por qué? Porque es una ciudad tranquila, alejada del conflicto, cosmopolita y muy influenciada por las tendencias extranjeras. Y crean mi Constitución. ¿Qué busca la Constitución de 1812? La igualdad ante la ley, los derechos individuales, pero, muy importante, solo de los hombres, la división de poderes y establecer un sistema liberal. Que sepáis que esta es la tercera constitución liberal del mundo después de la de Estados Unidos y la de Francia. A ver quién sabe por ahí por qué me llamo Pepa. ¿Alguien tiene? ¿Algún enteradillo? ¿Nadie se lo puede imaginar? Porque fue aprobada el 19 de marzo de 1812. ¿Y qué pasa ese día? El día de San José. De ahí los Pepes y las Pepas. Pero, ¿y usted quién es? ¿Qué hasta aquí? Yo soy el deseado, ¿Y usted quién es ese hombre? el que te va a dar una patada y te va a mandar fuera. No. La Pepa es imposible el territorio que he marcado en mi camino que me lo pisen. Dejaré mi huella. Pues me va por hacer 20 minutos. Año de 1833. Creo que ya no me queda mucho. De todas maneras, Rey, su majestad, yo creo que Malasaña va antes de usted. Malasaña, cuéntenos qué hace Yo y por qué cose. Sí, yo es que estoy cosiendo por aquí. Aunque no lo aparente, pero yo tengo 17 años y las arrugas ya están, pero con mis 17 añitos era una costurera de Madrid que iba haciendo sus apañejos, claro. Pero en esa época tan convulsa en la que los franceses nos iban invadiendo, eso no podía ser. No podía ser. Y es que, claro, yo, bueno, junto con mi padre es el que me animó a que algo teníamos que hacer, nos teníamos que sublevar. Y entonces yo, con estas tijeras que por supuesto nadie dejaba tener nada punzante, nada que fuese peligroso para los franceses, pero yo como era una costurera muy linda, dije, ay, ¿qué voy a hacer? Clamar por la espalda de un francés menos. Y otro francés menos por la espalda con mis tijeras. Y otro francés menos, y así. Y así fue como toda la población madrileña se empezó a revolucionar y dio nombre
era costurera de 17 años, pero es que mi barrio, en Madrid, hay un barrio con mi nombre. Con mi nombre, y cuando tengáis un poquito más de años y podáis ya salir de copas por ahí, oficialmente, entonces vais por ahí, por el barrio de Malasaña, y os acordaréis de mí. Malasaña, ¿qué te hicieron los franceses? ¿Qué me hicieron los franceses? Pues ahorcarme y matarme y, pues claro, lógico, como yo había matado unos cuantos franceses, pues a mí me mataron y caí. En fin. Me presento. Soy Francisco de Goya y Lucientes, pintor famoso. Todos me conoceréis. ¿Sí? ¿Seguro? Os preguntaréis qué llevo en la cabeza. Maestro, vieron sus pinturas el año pasado. Ah, cierto es. ¿Qué os parecieron? Habéis podido observar que durante mi larga trayectoria de pintor he hecho, por así decirlo, unos cuadros diferenciados entre ellos. Tenemos un primer estilo, gritando con el rococó, pasando por el neoclásico, y luego, por último, cuando ya estaba un poco duro de oído, ya me encerré en mí mismo y son mis famosas pinturas negras. Pintor de cámara fui del rey Carlos IV, que antes he hablado ante ustedes. Y durante años pinté a toda su familia, como van a poder observar en la famosa familia de Carlos IV. Y yo me atreví, al igual que un señor que admiraba mucho, Velázquez, a ponerme en la obra. Ahí me representa al fondo. También pinté los desastres de la guerra. Una guerra contra los franceses que, como bien nos han dicho, dejé reflejada con la carga de los mamelucos y con los fusilamientos del 3 de mayo. Luego, ya en mis últimos días, decidí irme a Francia, exiliado, debido otra vez a la llegada del absolutismo, con los 100.000 hijos de San Luis. Eso ya lo contará el señor Rey Fernando. Y sin más dilación, me despido ante ustedes y os dejo mi obra. Como iba diciendo, primero hay que dejar que se retraten solos estos liberales. Yo soy el deseado. Y ese nombre es el que me pusieron. Estamos en 1833 y yo creo que va a ser mi último año. No obstante, sería bueno recordar cómo fue mi vida. Que puestos a pensar, fue bastante interesante y la verdad es que tuve bastante suerte. Veamos pues. Las abdicaciones de Bayona. Apuntad. En las abdicaciones de Bayona estuvieron muy bien preparadas, porque ya desde un año antes, en la conjura del Escorial, intenté adelantarme a estos acontecimientos. No obstante, será la abdicación de Bayona cuando por fin me haga reír. Sin embargo, me va a durar poco. Aquí podemos ver, soy yo de joven, claro. Le tengo que devolver la corona a mi padre, Carlos IV. Él, al final, de una manera servil, se la volverá a dar a Napoleón. Y él, a su vez, nombrará a su hermano José I, o Pepe Botella, como le llamabais vosotros, convirtiéndose en el rey de España. Pero bueno, ¿qué ocurrirá? Que al final yo estaré en una
más o menos palaciega y más o menos estaría ocioso en Francia tranquilitos, mientras aquí se libraba la guerra. Esa guerra acabará con la victoria de los arapiles en 1812, donde vosotros, el pueblo, me devolveréis a mí, a la corona. Tras devolverme la corona y abrir la primera etapa de mi gobierno, comenzará mi reinado con el sexenio absolutista. Ese sexenio absolutista marcará un antes y un después en la política española. Llamado por el manifiesto de los persas, me darán ideas para volver al absolutismo. Y ese absolutismo significará que esos liberales seguirán siendo pobres. Bien, ¿cuál va a ser la peor época de mi vida? El llamado trienio liberal. Ese hippie progre. Pero bueno, chiquillo, ahora sí, ahora no, a ver si nos quedamos de acuerdo esto. Traerá esta pesada de nuevo. No te lo pondré fácil. No obstante, mis familiares, los príncipes y reyes de las principales potencias europeas, armarán un gran ejército, los 100.000 hijos de San Luis. Y tras 3 años macabros y chistosos, volveré de nuevo al trono. De esta manera inauguramos la ominosa década. En esta ominosa década, aparte de volver a perseguir a liberales y a afrancesados, traeré alguna que otra reforma. Aún así, la característica principal de este mi último gobierno será la denominada pragmática sanción de 1830. ¿Y qué supondrá esta pragmática sanción? La eliminación de la ley sálica. De esta manera podré dejar la corona a mi hija Isabel. Sin embargo, lo que pase a partir de ese momento a mí ya no me incumbe, porque en el año 33 acabaré muerto. De viejo en la cama. Que será Mar. Que es la mujer de mi nieto. Fui la cuarta esposa de Fernando VII. Él era mi tío. Me casé con él con 23 años. Él me doblaba en edad. Fíjate, en los cuadros hay que salir posando. Bueno, como ya os ha dicho mi esposo, él promulgó la ley sálica para que mi hija pudiese reinar. Pero cuando él falleció, mi hija solo tenía 3 años y no podía. Entonces yo fui reina regente hasta que ella adquirió la mayoría de edad, que no fue tal, bueno, y comenzó a gobernar. Cuando falleció mi esposo, a los 3 meses me casé con uno de los soldados, Fernando Muñoz, que era un hombre al que adoraba y con el que tuve 8 hijos en secreto. En secreto.
presionaría a mi hija para que le hiciera duque de Rianza. Como os decía, con él tuve 8 hijos, pero yo estuve a la muerte de mi esposo como reina regente. Hubo un problema porque mi tío cuñado quería gobernar. Él era carlista, era Carlos María de Silva. Él no aceptaba la ley sálica y quería ser el rey. Yo me apoyé en los liberales y conseguimos derrotar a Carlos María en la Primera Guerra Carlista, que fue de 1833 a 1840. Durante esa época, pues me apoyaron los liberales, pero posteriormente hubo un periodo de inestabilidad, porque parte de los liberales eran progresistas y otros moderados. Entonces, en un principio, pensaban que iba a ser mucho más liberal de lo que luego fue. Durante este periodo de inestabilidad, bueno, pues me apoyaban unos y otros y finalmente Espartero me hizo renunciar y me envió al exilio. Qué mal. Malísimo. Esto se debió a eso, a los cambios de gobierno, a esa inestabilidad y a que tampoco me apoyaba mi hija, Isabel II, ni mi nieto, Alfonso XII, que veían con muy malos ojos mis abuelos. Pues eso, en 1840 me exiliaron, me mandaron a Francia y aunque estuve exiliada, desde allí intentaba conspirar. Vine en la boda de mi hija, vine en Vaya madre. distintas épocas Vaya madre. intentando volver a la regencia, pero bueno, no volver a la regencia, sino pues tener bastante influencia en la regencia de mi hija. Hasta que finalmente pues me fui al exilio de nuevo a Francia. Y en cambio la liaste. Bueno, intenté manipular y mediar en la boda de mi hija, con quién se tenía que casar, con quién no. Pero bueno, allí ya en el exilio pues hice varios negocios, me hice rica, millonaria, tenía que mantener 8 hijos más, como podréis entender. Entonces, pues bueno, estuve en negocios con las líneas de ferrocarriles, en negocios de tabaco con las colonias, vamos, que me hice rica. Madre, deberás reconocer que haber concertado mi matrimonio con 16 años con una persona que yo no elegí no estuvo muy bien. Bueno, pero no pasa nada. Los matrimonios, efectivamente, no son por amor. Tú ya lo sabes bien, porque tuviste Pero es que va más allá. varios amantes. Ahora yo- Eras un poco casquivana. Ahora os lo seguiré contando, pero vaya madre. Fue también la que organizó la boda de mi propio hijo. Por Con supuesto. una futura esposa a la que yo detestaba. Pero no importa, es que las bodas reales no son por amor. Mira, si eso lo dejas- Bueno, la tuya, la segunda tuya sí fue por amor. Bueno, pero la primera sufrí. Bueno, madre, gracias por Muchas venir. gracias, querida hija. ¡Mua! Adiós. ¿Con qué cariño te despachan? Bueno. ¿Ya se ha ido? Sí. Váyate. Vaya que sí. Váyate. Pues a ver, Cojándote. soy Isabel II. Como todos sabréis, soy Isabel II porque la Isabel I fue nuestra famosa reina, la católica, la que se casó allá por 1469 con Fernando y unió la corona de Castilla junto a la corona de Aragón. Por eso yo soy Isabel II. Pasaron muchas cosas. No sé si se os ha quedado claro todo lo que os han contado mis antecesores. Para que os hagáis una idea, Europa estaba en revolución. Creo que tanto la Revolución Francesa como la americana lo han dejado bastante claro. Una revolución es un cambio
cambio drástico, profundo, fuerte. Se estaba luchando contra el antiguo régimen, que no se os olvide. Un régimen que había estado establecido en Europa durante más de 1000 años. Lo que estudiasteis en segundo, allá con César y con Marc, con aquellos profes, el feudalismo, todavía seguía establecido prácticamente en Europa. Las revoluciones americana, francesa y española intentan luchar contra todo aquello. Todo lo que os han contado los anteriores personajes históricos que han intervenido es esa lucha entre cambiar el antiguo régimen y volver a ello. La PEPA, nuestra PEPA, es la constitución moderna, progresista, que establece cambios, que quiere derrocar al antiguo régimen. Como bien os ha dicho, que da derechos, pero solo a los hombres. Las mujeres tendríamos que esperar. Y sin embargo, el rey, Fernando VII, ya lo habéis visto, luchaba y pugnaba por volver a un absolutismo rancio al cual ya no se podía volver. Porque algo muy importante había cambiado en España. Que no se os olviden las ideas ilustradas. Bueno, pues llego yo. Claro. A ver, el rey nos lo ha dicho, pero tenía algunos problemitas de fertilidad. Claro, le da un poco de vergüenza hablar de esos temas, es lógico. Por eso tuvo 4 mujeres con las que prácticamente no podía ser padre y finalmente se casó con María Cristina. Quién sabe si yo verdaderamente soy hija de Fernando VII, pero ahí lo dejo. Esto negaré que lo he dicho si decís que lo he dicho. Bueno, pues con 16 años, bueno, antes de nacer ya os ha comentado mi padre que tuvo que derrocar la ley sálica. La ley sálica establecía que las mujeres no podíamos reinar en España. Fue importantísimo que él derrocara esa ley para que yo pudiera convertirme en reina. Pero claro, una reina. Se me llama la de los tristes destinos. Fui muy desdichada desde el principio de mis días. Claro, con esta madre también os voy a contar. Y el padre que tampoco ayudó mucho. Es verdad que mi padre murió cuando yo era muy pequeña, pero a mí jamás me dejaron gobernar como yo quise. Los liberales me tomaron como una opción enfrentada a la opción de mi tío, Carlos María. Carlos María representaba el absolutismo, el antiguo régimen, lo antiguo, y yo era la reina que representaba lo liberal, lo moderno, intentar volver a la PEPA o por lo menos a sus ideales, a esa constitución. En realidad a mí nadie me preguntaba nada. De hecho, cuando con 16 años me casaron con Francisco de Asís, que aquí entre nosotros era homosexual, claro, ¿cómo íbamos a tener un matrimonio feliz y pleno? Aquello no podía salir bien. Es que vamos, a mí no me gustó nunca, pero es que yo tampoco le gusté a él. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues tener los dos nuestras vidas paralelas. Había una puertecita en Palacio donde venían a verme mis amigos, teníamos nuestras cosas. La verdad es que si veis por ahí, pues tengo un poquito de mala fama, de ser un poquito alegre, pero hombre, con la vida que llevaba, pues hombre, alguna alegría me tenía que dar. ¿Qué pasa a nivel político? Pues hay varias fases en mi reinado muy importantes y destacadas. Claro, empecé a gobernar, no yo, sino mi madre, a eso se le llama una regencia. Cuando el rey, que por dinastía tiene que reinar, no puede reinar, como era mi caso, porque tenía 2 años, obviamente, reina una persona en su lugar. A eso se denomina regencia, y es lo que hizo mi madre, de bastante malas maneras, hasta que yo pude coger mi reinado. De las cosas que me gustaría que recordarais de mi reinado, está que comenzó con el general Espartero en 1848, fue él el que me dio, como si dijéramos, la corona, y a partir de ese momento se estableció una década, que como su nombre indica fueron 10 años, que fue la década moderada. Había liberales que querían establecer cambios, pero poco a poco, y en realidad eran, por eso se les llama moderados, porque eran bastante conservadores. No querían volver a la PEPA tal cual porque era como muy moderna, querían ir haciendo cambios poco a poco. A mí la verdad es que sus ideas me gustaron y me convencieron. Pero había muchas personas en España que se habían quedado marcadas por Mercedes, nuestra Pepa, y que no querían volver al antiguo régimen. Querían ser libres, querían todo lo que la Pepa les había prometido. Y hicieron una rebelión, la Vicalvarada. Se llama así porque fue en Vicálvaro. Aquí cerca, no sé, si cogéis el tren para ir a Madrid, una de las paradas es Vicálvaro. Pues allí fue. ¿Qué ocurrió en la Vicalvarada? La Vicalvarada, en 1854, fue una rebelión porque los liberales, los más progresistas, los más modernos, querían establecer libertades en España. Y fue liderada por O'Donnell, que por cierto da nombre a una de las calles más importantes de Madrid, el General O'Donnell. A mí nadie me preguntaba,
Yo iba y venía y la verdad es que tampoco me pareció mal que hubiera un poco más de modernidad en nuestro país. Se estableció entre el 54 y el 56 lo que se llama el bienio progresista. Como veis, fueron solamente 2 años, pero se hicieron bastantes cosas en nuestro país que intentaban un poco imitar a los países de alrededor, a Francia, a Estados Unidos. Bienio progresista, bienio de 2 años. Esto ya os da la clave. Empieza en el 54, si son 2 años, ya sabéis cuándo acaba, en el 56. ¿Pero qué ocurrió? Si os dais cuenta, mi reinado es continuamente una lucha entre lo antiguo y lo moderno, lo antiguo y lo moderno, y yo en el medio. Hubo un momento en el que se quería firmar una constitución, la constitución del 56, es una de nuestras constituciones que heredaba muchas de las ideas de la PEPA, pero los conservadores no consintieron en que saliera adelante. La derrocaron en el Congreso, no pudo salir. Y se llama la non nata. ¿Por qué? Pues porque se escribió, se trabajó mucho en esa constitución, pero nunca llegó a ponerse en vigor. A mí la verdad es que la constitución del 56 me gustaba. Era bastante moderna, establecía algunos derechos. Y aquí fue donde vino lo gordo. Resulta que un primo mío, bastante casquivano, lo que quería era derrocarme. Y estaba conspirando, llevaba conspirando ya varios años contra mí. Pues mi madre quedó con él para establecer un contrato y casar a mi hijo, Alfonsito, con la hija de mi primo, la Merche, María de las Mercedes. Cuando ellos tan solo tenían, vamos, me parece que mi Alfonsito tenía 14 años y la Merche debía tener como 12. Yo le dije a mi madre que no pensaba ir porque mi primo me la había jugado bien jugada. Y encima voy a casar a mi hijo con... Vamos. Pues allí se juntaron mi madre haciendo de las suyas. Luego se dijo que se habían enamorado locamente, mi Alfonsito y la Marimerche. Estaba todo confabulado. Para terminar, como os digo, mi primo hizo el pacto de Ostende. Se reunieron en Ostende, en el norte, varias de las personas que me querían derrocar, porque decían que este sistema no podía ser, que había mucha inestabilidad en el país, que yo no tenía el suficiente valor ni arrojo como para gobernar como debía ser. Pues yo bastantes cosas tenía que preocuparme, mis amantes, mis cosas, era todo muy complicado. Entonces el pacto de Ostende es lo que se llama la gloriosa revolución, que fue en 1868, entre el 68 y el 69, intentó derrocarme. A partir de ese momento se establece lo que se llama el sesenio democrático, 6 años de democracia. Bueno, democracia, así la llamaban. Para que se haya quedado claro, hay como 3 fases fundamentales. La década moderada, 10 años, en los que más bien se puede decir que la línea política fue conservadora. Luego ya os he contado la bicalvarada con el bienio progresista, solamente duraron 2 años los progres. Y por fin el sesenio democrático, que tuvo a la cabeza a Serrano y Primo. ¿Os suena la calle Serrano de Madrid? Pues es por este. Y aquí me exiliaron. A ver, también os digo, por un lado me quitaron un peso de encima. Yo ya me fui a mi país, estuve en Francia, viviendo mis últimos años. Mi madre seguía haciendo de las suyas, pero es que no os vais a creer la que vino después. Ahora, yo no podía ser reina de mi país, pero van y votan a no sé qué tío italiano para que venga aquí a ser rey. En fin, que os lo cuente él. Yo estoy indignada. Ciao Isabella. Buongiorno a tutti. Buonasera. Io sono l'Amadeo primero, ma sono italiano. Me caes mal, Amadeo. Ok, ciao, avanti. Después, chicos, del exilio de la reina, el gobierno provisional creó una nueva constitución, la constitución democrática del 69. Io sono Amadeo. Io sono figlio forte, bello, ma... ¿Qué pasó? La gente... No lo entiendo, no puedo capire. Ma... Ese fue mi reinado, chicos, del 71 al 73, por lo tanto puede ser bastante breve. ¿Ok? La nueva monarquía Lo democrática... tenías mal, lo tenías mal. Yo os lo dejé bastante mal, o sea. Un po' difficile.
così c'è le situazioni della Spagna. Ma yo soy italiano, en España la situación es bastante complicada. Chicos, básicamente con esta nueva democracia se produjo una mejora social importante. Sufragio masculino, libertad de expresión, de reunión y de prensa. ¿Ok? Mi gran valedor, mi pana, como vosotros decís, General Prim. ¿Ok? Era el que me trajo y el que tuvo la osadía de hacerse rey español. Otros cuantos pretendientes a la misma vez que teníamos. Hemos hablado de antes tu primo, Carlos María, Carlos de Borbón. En realidad era mi tío. Oh, español. No puedo capire. El duque de Montesquieu, incluso es parte, pero bueno, me dijeron a mí. Ok. Chicos, situación en España complicada, mucha inestabilidad. Por lo tanto, al final me vi obligado a dimitir. ¿Ok? No lo puedo estar en España, entonces dije, me voy. Ok, chicos, ni la nobleza, ni el ejército, ni las clases sociales me querían, me voy a Italia. Algo que debéis destacar de mi periodo. Además, en el momento en el que, como he dicho, mi gran amigo Prim falleció, evidentemente mi poder cada vez era más inestable. ¿Vale? Hubo una serie de gobiernos bastante poco estables, como el de Sagasta o el de Ruiz Zorrilla. El de Sagasta un poquito más constitucionalista y el de Zorrilla más radical. Situación de las Antillas. ¿Alguien sabe dónde están las Antillas? ¿Dónde nos ubicamos? No. ¿Vale? Cuba. Chicos, Cuba, Caribe, situación de independencia, ¿vale? Las perderíamos. ¿Ok? Y la tercera guerra carlista hicieron justo a conspiraciones alfonsinas y revueltas que me cansara mi país, mal Italia. ¿Ok? So, chicos, Chao, Guapini. chao. No, A ver, Amadeo venía con buenas intenciones. Sí, quería hacerlo bien. Pero al pobre lo pusimos súper difícil. voy a mandar una pizza. Lo había dejado. Ay, disculpad, es que estaba leyendo una carta, ¿vale? Es que encima es una carta de amor. Y es que, claro, pierdo la noción del tiempo. Es que me ha escrito mi querido Benito. Y no sabéis las cosas que me dicen. Me entran unos calores. ¿Qué cosas me dicen? Es que yo recibo mucha correspondencia. A ver, esta carta está muy bien. Antes he recibido una carta aburrida de no sé qué profesor de cuarto de la ESO que me ha dicho que vais a hablar de realismo y que lo que... Vamos, decís lo que eso en otra carta, ¿eh? Pero esta es de mi querido Benito. Por cierto, escritor realista. ¿Sabéis quién es Benito? Benito Pérez Galdós, ¿vale? Es que Benito y yo pues manteníamos mucha correspondencia. Al principio nuestra correspondencia pues trataba sobre literatura, pero ahí pues surgió algo muy intenso, ¿vale? Y surgió pues amor intenso. Vale, bueno, yo lo he dicho, soy Emilia Pardo Bazán. Soy escritora, periodista y feminista. Y no es porque yo lo diga, pero es la verdad. Soy una de las figuras más importantes en la literatura española de los siglos XIX y XX. Y ahora os voy a explicar por qué. Pues lo tenías mal, Emilia. Ya. Pero Te lo muy digo mal. yo, te lo digo Muy yo. mal. Pero fui una persona afortunada. Y como la vida me trató bien, yo lo devolví. Ahora os voy a explicar. Yo nací en La Coruña. Pero mi mente pues viajó más que las locomotoras de raíz. Bueno, os voy a contar primero mi historia como escritora y luego ya mi historia como feminista. A ver, como escritora, yo soy conocida fundamentalmente como novelista por una novela que se llama Los Pazos de Ulloa. Apuntad. Los Pazos de Ulloa. Emilia, ¿qué es un pazo? Porque esta juventud yo creo que no sabe lo que es un pazo. No, y encima es de Guadalajara, no son de Claro, Madrid. y no hay pazos. Pues Los Pazos es una casa grande
chupa... Ay, perdón. Pelotas. Unos alcaldes pelotas se lo van a regalar a Francisco Franco, ¿vale? Y su familia se va a apoderar de él y va a disfrutar casi hasta nuestros días. Y allí va a llevar obras súper importantes, incluso de la Catedral de Santiago de Compostela, ¿vale? Y que nos ha costado mucho dinero al Estado español poder recuperar. Pero bueno, eso es otra historia, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, que yo nací en La Coruña, pero pues viajé mucho, sobre todo con mi mente. Entonces, bueno, yo escribí Los Pazos de Ulloa, que es una de las obras más importantes que hay, y gracias a mí, pues el naturalismo entró en España. ¿El qué? El naturalismo. ¿El qué? Naturalismo. Muy bien. ¿Algún sordo más? Naturalismo, ¿vale? Bueno, pues el naturalismo entró en España. Oye, qué atrevida, Emilia, ¿no? Uy, pero espera. Y escritora. No, eso no es nada, espera. Bueno, Los Pasos de Ulloa, obra súper importante, súper interesante. Es como un culebrón, pero muchísimo mejor, porque no hay anuncios y además hay filosofía, ¿vale? Y hay lecciones de vida. Bueno, sobre el feminismo, ¿cómo no iba a ser yo feminista? Fijaros, mi padre marqués, yo de buena familia, una familia poderosa y con dinero, ¿vale? Y yo tuve oportunidades. En un país en el que las mujeres lo que se les enseñaba eran sus labores. Vamos, a limpiar, ¿vale? Pero no... Como hacía la malasaña. Sí, como la malasaña, ¿vale? Yo no, yo tuve suerte. Porque, fijaros, en mi casa había una gran biblioteca, yo tuve acceso a ella, y como mi padre vio que a mí me encantaba leer y me gustaba aprender, pues me puso buenos maestros. Yo intenté ir a la universidad, pero no hubo manera, ¿vale? No hubo manera. Ahora Luego, veremos fijaros, a Concepción Arenal, sí, todo lo que tuvo que hacer Hombre, para conseguirlo. pues fijaros una cosa. A pesar de no ir a la universidad, mi formación fue tal con el tiempo que yo fui una de las personas más respetadas. Yo recibía correspondencia, como esta carta de amor, recibía correspondencia de muchísimas personas de España y del extranjero. A todo el mundo le importaba mi opinión. Y yo influí poderosamente en muchas personas importantes de mi época. Bueno, y posteriores, por supuesto, ¿vale? Bueno, pues eso. ¿Yo qué hice? Pues, bueno, antes de eso quería contaros una historia. ¿Cómo no ser feministas? En todas las familias sabéis que hay una historia que no se cuenta, que existe pero no se cuenta. Quiero que sepáis que mi abuelo paterno se dice que degolló a mi abuela. ¿Vale? Entonces, eso era una historia que la familia andaba tapada, pero bueno, todo el mundo sabía. Entonces, oye, eso en mí hizo mucho, como otras muchas cosas que yo viví y que... Bueno, pues yo, por lo que luché fue porque las mujeres estudiaran. ¿Por qué? Porque el estudio nos da poder. El conocimiento, sin conocimiento no llegamos a ninguna parte. Y mi lucha fue porque las mujeres pudieran estudiar. Y nada, pues esa es mi vida, ¿vale? Entonces yo fui, pues eso, la pesadilla de muchos que no querían que las mujeres pintáramos nada. Fui la pesadilla y fui rebelde, fui muy rebelde. Y os animo, por favor, que leáis mi obra, que leáis la obra de los realistas, que leáis a mi querido Benito Pérez Galdós, que es la historia de España. ¿Qué pasó? Es nuestra conciencia. Entre tú, Emilia. Ah,
luché mucho por las mujeres, porque las condiciones de la mujer que hoy en día tenéis todas fue gracias a mujeres como yo. Os voy a leer uno de los textos que han pasado a la posteridad. Es un error grave, de los más perjudiciales, inculcar a la mujer en su misión única, es la de esposa y madre. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que soltera, casada o viuda tiene derechos que cumplir. Gracias a mí, como Clara Campoamor, o Victoria Kent, Apuntarlas también. pudimos luchar por vosotros. Pudimos luchar por vosotros. No puedo. Tiene que ver. Así que, adelante, mujeres. Voy, mamá. Alfonsito Corazón, escríbenos. Voy, mamá. Clara Campoamor y Victoria Kent, con K. Son tres de las mujeres, junto a la Pardo Bazán, a Emilia y a Concepción Arenal, que lucharon. Pero es que Concepción Arenal, igual que Pardo Bazán, Emilia, escribieron. Son los primeros escritos feministas que existen en nuestro país. Concepción Arenal se tenía que disfrazar muchos días de hombre para poder ir a estudiar a la universidad. Y no podía ir sola. Tenía que ir acompañada siempre de algún hombre. Le daban clase en un aula, ella sola, no podía juntarse con el resto de sus compañeros. Pero terminó sus estudios y fue muy valiente. Hizo algo que nos estaba vetado a las mujeres. Y Clara Campoamor. Aquí tenéis la fecha de Concepción Arenal. La calle Arenal de Madrid es en honor a la Concepción, a la Conchi. ¿Estamos? Bueno, pues se va Amadeo de Saboya, el italiano que intenta venir y ser rey. España, 1873. ¿Os acordáis del italianini este terrible, italiano, Amadeo de Saboya? La monarquía que conocíamos desaparece. La monarquía tradicional de Fernando VII ya no está. La monarquía también de Isabel II, la monarquía parlamentaria, tampoco está porque se los ha ido. Y la monarquía democrática de Amadeo de Saboya tampoco. ¿Y qué pasa cuando el pasado ya no tiene que haber un futuro? La primera república. El 11 de febrero de 1873. ¿Y qué es una república? Oh, es importante saber. ¿Quién tiene idea de qué es la república? ¿Qué es una república? Venga, pero que no hay rey no se puede empezar así, Marco. Perfecto. Perfecto. Soy un nuevo sistema político, una esperanza para muchos y luego también un futuro prometedor para otros. Pero ya os aviso que no será fácil. No será nada fácil. Es verdad que la intención era muy buena. Tenemos a Emilio Castelar que decía sobre mí que la república no la trae nadie, la traen las circunstancias. La trae una conjuración de la sociedad, la sociedad, la naturaleza y de la historia. Saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria. Qué cosas tan bonitas me decían, ¿no? Qué bien, la luz, ¿no? Castelar era un verdadero republicano, además de los más importantes, muy convencido. Pero, ¿qué pasa? También os digo, con los reyes que habían tenido, incluida yo, pues no me Pues extraña que tenemos ahí un que poco probaran lío. contigo. Entonces, bueno, lo intentan. Pero ¿qué pasa? Que tenemos a un país dividido, tenemos a unos republicanos federales. ¿Qué defienden los republicanos federales? La descentralización de España y dar más poder a las autonomías. Y luego tenemos a unos republicanos unitarios que defendían todo lo contrario. ¿Y aquí qué pasa cuando hay una lucha de poderes? Pues caos político. Inestabilidad. Inestabilidad. Una inestabilidad, ya que mientras luchaban por el poder, el pueblo, esos 15 millones, o ya no me acuerdo cuántos eran, de la sociedad española, estaban sufriendo, Y pasando hambre. pasando Concepción mucha, Arenal lo ha mucha comentado, hambre. la revolución industrial ya se había iniciado en países como el Reino Unido, sin embargo España seguía siendo una España rural, antigua, en la que se sufría muchísimo y en la que todavía había gente que no tenía que comer. Tal fue ese caos, ¿no? Esa incertidumbre que me da hasta vergüenza decir lo que ocurrió. Pero durante todo el tiempo que yo estuve presente, 4 presidentes pasaron por mí. 4 presis en 11 meses. 4 presidentes, pero es que fueron en 11 meses. Es que no era capaz
Mira que sabes que me pone muy nervioso que me llames Alfonsito. Otros años en otro sitio, otros años se pasó en Inglaterra. A ver, se estaba formando, pero la verdad es que yo pensaba que me ibais a volver a poner a mí. Yo lo siento mucho. La Primera República, por tanto, no fue solo un cambio político, sino también de identidad del propio país. Es por ello que también que sirva de ejemplo de cómo los cambios no son tan fáciles y sobre todo que hay una lucha de intereses y de poderes continuos. Y es por ello que a continuación dejo al compañero. Qué pena, República, que no Lo duraras siento. más y que no lo hicieras Yo lo intenté, pero No salió bien. no salió nada bien. Pues ya verás la segunda. Qué pena. Un aplauso para la República. Buenos días. Como podéis ver, esto de la Primera República era un caos total. Esto era un sin Dios. Como este instituto en el que estáis vosotros a veces, un poco de caos. Aquí tiene que llegar alguien a poner orden. ¿Y quién mejor para poner orden que nuestros queridos Borbones? Alfonsito, de que ya habéis oído hablar, está en Sandhurst, en Inglaterra, realizando el servicio militar. Y yo pienso, Isabel II salió mal. La Primera República ha salido peor aún. ¿Y si traemos de vuelta a los Borbones? Y así empiezo a hundir mis planes. Es que no deberíamos haber salido de este país. Teníais que haber estado aquí siempre. Como digo, Alfonsito se encuentra en Sandhurst y juntos vamos a hacer que todo el pueblo español quiera de vuelta a los Borbones. Señor Cánovas, ¿puede usted escribir Sandhurst? Sí. Es que yo con esto no puedo escribir. ¿Y Inglaterra? Estaba en Sandhurst, Inglaterra. Mi hijo, Se encuentra en Sandhurst, Inglaterra. Inglaterra. Y juntos vamos a maquinar la vuelta de los Borbones. Alfonsito no redactaba muy bien, así que digo, me junto con él y digo, Alfonso, voy a redactar el manifiesto de Sandhurst. Que por cierto, me da a mí que tiene como un poquito de olor a examen, el manifiesto de Sandhurst. En él sentamos las bases de la monarquía que está por venir. Alfonso, ¿puedes venir? ¿Cómo vas a ser? ¿Qué tipo de rey quieres ser? Buenos días, amado pueblo. Mamá, madre. Cariño. Ojito con el manifiesto de Frankfurt este, ¿eh? Sandhurst. Huele a examen, quiere decir, amado pueblo, que cae, ¿eh? Bien, seguimos. He querido que Cánovas del Castillo escribió porque yo redactaba mal. Sí, Gracias. pero él firmó, que es lo importante. Y yo lo leí como si fuera mío. Y él prometió, Cánovas del Castillo en mi nombre, que seríamos una monarquía, que yo volvería y instauraría una monarquía justa, abierta, constitucional, comprensiva, y me comprometí a ser un buen liberal. Un momento, una pregunta. ¿Cómo habían cambiado las cosas? ¿En el antiguo régimen os hubierais imaginado a un rey teniendo que poner excusas para ser rey? No. Eso. Todas las madres son muy cansinas. Yo ya me callo, cariño. Me preguntan por aquí, por favor, Alfonso XII, X, palito, palito. Todavía no lo eras. No, no, Alfonsito. Así que prometí ser un gran liberal, católico y español, que me pega todo ello, como bien sabéis. Entonces, bien Alfonso, instauramos otra vez un sistema democrático. La gente se lo cree. La gente Se cree que yo he escrito el manifiesto de Sandhurst Y que lo vas a cumplir. y que lo voy a Y cumplir. que lo he escrito yo, Cánovas, firmado, eso es. Cánovas del Castillo, político conservador de finales del siglo XIX. Instauramos un sistema democrático. Bueno, habría que ver. Primero votaban, ¿quién votaba? Existía sufragio universal, masculino y rico. Es decir, las mujeres, nada de votar. Los pobres, nada de votar. Solo los hombres ricos podían votar. Y encima, bueno, con mi gran amigo Sagasta, que no nos puede acompañar hoy aquí, Apuntando, Sagasta. Sagasta, personaje
cuál suena. ¿Quién era ese? Sagasta, un político liberal. Yo era el conservador y el liberal. ¿Os llevabais mal o qué? Nos llevábamos muy bien y decimos un día, Qué raro, si ahora no pasa. ¿y si primero yo y luego tú? Fueron Sí, muy no. listos. Yo el rey cayendo bien a la gente. Y aquí dos que se repartían el poder. ¿Y si primero Cánovas y en las siguientes elecciones Sagasta? Y en las siguientes Cánovas y en las siguientes Sagasta. E instauramos lo que llamamos el turnismo. Pero Cánovas, ¿y cómo hacíais para que la gente votara lo que vosotros queríais? Turnismo de turno. Bueno, muy sencillo. ¿No? Este es tu sobre. Esto tienes que votar. Y este es tu sobre. Y si no, en el recuento de votos hacíamos lo que llamamos un pucherazo. Apuntando, pucherazo. Pucherazo. Y salía lo que convenía a España. ¿La gente estaba tranquila con esto? La gente estaba tranquilísima. Tenían un rey muy querido. Alfonsito, Alfonso XII, fue un rey muy querido. Y entre medias, Sagasta y yo hacíamos pues lo que tocaba hacer. Que mejor, ya que mantenernos en el poder turnándonos. Primero uno y luego el otro. Además os digo, esto no salió mal porque hay un dato bastante importante. Aquí nuestro querido Alfonso XII es el tatarabuelo del actual rey Felipe VI. El abuelo el nieto Pues no de lo veis. Alfonso XII es el abuelo de nuestro querido Felipe VI. Pues no lo veis. Salió bien. Además yo como personaje he dado lugar a varios espacios importantes. No sé si os encontráis aquí alguno del Atlético de Madrid. Muy bien. Y no sé si sabéis cuál es la plaza de Neptuno. Esa plaza. Se le llama Neptuno porque hay una escultura de Neptuno, pero el nombre es la plaza de Cánovas del Cánovas Castillo. del Castillo. Y entonces, como os comento, Sagasta y yo nos vamos turnando y dejamos aquí paso a que Alfonso XII nos cuente bien desde su punto de vista su reinado y, bueno, sus idas y venidas con las mujeres, que tuvo unas cuantas. Yo, Miran para atrás como si de pronto fuera. ahora que te miro bien, Cánovas, nos llegamos a conocer tú y yo en otra época. Y veríamos a ver qué había pasado. Pues ya soy rey, ¿os ha quedado claro? ¿Os ha quedado claro, súbdito mío, cómo llegué al poder? Fui muy querido, lo sé, lo siento. Por eso les dije a mis súbditos, un minutito, no toméis el tiempo. Voy a compartir salseitos. Para que asociéis al verdadero Alfonso XII con mi persona, fácil. Fui un hombre muy mujeriego. Realmente, no sé ni cómo, me pillé por mi prima. Por mi prima hermana, ya sabéis lo por. Ah, perdón. Me pillé por mi prima. Tuve muchas pretendientas. Te pillaste, más bien tu abuela te la metió por los ojos. Tampoco tenía mucha elección, pero es que encajé con la mujer esta. Y curiosidades. Espera, que me la saco. Las curiosidades. Mamá, ¿en qué año me caso? En 1870, bueno, con tu prima, que lo Con diga mi tu prima, con prima, mi prima. que lo diga tu prima. Que lo diga la prima. En el 70. En 1878 nos Claro, casamos, claro, Alfonsito, por muy bien. favor. No se acuerda, si ya te lo había Por dicho. favor. Me caso con mi prima María de las Mercedes. Volvemos. Súbdito mío, María de las Mercedes. Me caso en 1878, tampoco el año muy importante. ¿A 74? En el 78 mejor. Con María de las Mercedes, como curiosidad, la noche antes de la boda, yo como rey estaba en el Palacio del Pardo e hice la primera llamada telefónica de la historia de nuestro país. Esto es importante. La primera llamada telefónica. ¿Dónde estaba? No, me parece que tú estabas en Madrid y ya en Aranjuez. En Aranjuez. ¡Merche! Alfonso, no te oigo. ¡Marimerche! Ahora sí, ahora sí. La primera llamada, si quieres hago una cobertura. Venga, ven. Es que ¿Cómo estás? estoy muy nerviosa, Alfonso. Mañana nos casamos.
Ya, pero estoy tan nerviosa porque sabes tú que tu madre no me quiere ver ni en pintura. Ya, pero es que mi madre siempre ha sido muy especialita. Estoy A mi madre hay que bastante, echarla de comer estoy aparte. bastante nerviosa, pero Que me sigue estoy llamando muy Alfonsito, ilusionada. hija. Dime, Merche, que lo tengo bien. Que no nos vemos desde que estábamos en París y íbamos a la ópera. Ya, qué tiempos aquellos. Ya. Oye, ¿vas a estar mañana guapa? Por supuesto. Venga, ya es mañana. Ven, Marimerche. Espera que cuelgo. No, tráete el teléfono que os pago una Ah, cosa. venga, por favor. Madre mía, qué pibón, mi prima. Ahí va. Cuidadito con las primas. Cuidadito con las primas. ¿Cómo no me iba a casar con esto? A ver, teléfono. 78, 78. Alfonso, mi ilusión. No solo fue la primera llamada telefónica, sino que para conmemorar nuestra boda. Amado pueblo. ¿Has visto qué bonitas están las luces de Madrid en la Puerta del Sol? Primera vez que hay alumbrado público en la Puerta del Sol de Madrid para conmemorar Nosotros, nuestra boda. ya casados, encendimos por primera vez el alumbrado público de la Puerta del Sol de Madrid. Pero la primera vez en la historia que no había candiles, sino había ya luz eléctrica. Qué bien nuestra boda. Qué ganas. ¿Cómo no me vais a querer si hay electricidad y teléfono? Normal, normal. Las luces de Madrid por primera vez. Lo que pasa es que, amado pueblo, ya me conocéis, me gustaban mucho las mujeres. Entonces mi prima no estaba mal. No estaba mal. Pero si es muy mal. Pero conocí a un pibón, Elena Sanz. Elena, ven aquí, madre mía. Cantante Madre de mía. ópera. Fuiste a verla con tu prometida. Espera, que yo voy una noche. Hombre, me voy una noche con mi mujer, mi prima hermana María de las Mercedes, a la ópera. Y vemos cantar ópera a Elena Sanz. ¿Recuerdas? Sí, qué bonito fue. Espera un momento aquí en el palco, que voy yo al baño, Marimerche. Aquí te espero. Qué bien has actuado, tía. Y me lié porque fui... Ya sabéis, a mí, ay, que se me cae todo. Ya sabéis que me gustan mucho. En fin, 6 meses después, como todo rey, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es lo primero que debe hacer un rey? Tener descendencia. Pues a los 6 meses, Merche no se entera de que esta y yo cantamos. Ella no se ha enterado de nada. Bueno, igual lo sabía y se hacía la tonta, también te lo digo. No lo sabía, yo no lo sabía. Estaba súper enamorada de mi primo y queríamos tener hijos, ¿verdad? Pero el azar no lo Pero quiso embarazada así. me quedé yo. El azar no lo quiso así porque además a los 6 meses de nuestra boda ¿Lo pilláis? ¿A los 6 meses qué te pasó, hija? Que las pichas. me dio chupus. Fiebres tifoideas. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Esa copla. Qué pena. ¿Cuánto A lo ver, le había siento? cogido cariño a mi prima. ¿Cuánto lo siento, Y- querida? El público, que me queríais mucho, sufrió mucho conmigo. María las Mercedes palma su vida. Yo vi que esto establecía un vínculo y con la historia de monarquía que teníamos, pues me hice más apenado de lo que realmente estaba. Que yo la eché de menos, pero eso creó un vínculo especial, se han creado, hay películas, hay una copla muy famosa, el ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Copla famosísima. ¿Y por qué no te casaste con la Elena? ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas? Triste de ti. Muy bien. Buscar de Mercedes, que ayer tarde no la vi. Bueno, y se ve muy chunga, ¿eh? Total, que yo le había hecho un Ella bombo se a ha esta muerto. mujer, a la cantante de ópera, El primer bombo. el primer bombo. Es que donde pongo los... Bueno, pues, entendéis que, claro, sangre real, mi prima, yo no podía decir lo que había hecho con esta mujer. Cuenta qué pasó. Él venía todos los días al Teatro Real a verme cantar, entre canción y canción. Él se empezó también a ilusionar con la que sería su siguiente mujer y
yo ya había conseguido lo que quería y mientras seguía repitiendo, conozco a otra pedazo de mujer que me seduce. A ver la siguiente mujer que me seduce, por favor. Sabes que no te seduje. Bueno, ya. Lo sabes de sobra, no te las interesa. Porque aquí todos nos estamos dando cuenta de las cositas estas que hay. Todo el rato poniéndome los cuernos, con perdón por la expresión, con la Elena, que yo entiendo que... Y con otras más, le iban mucho. Había otra de Live por ahí que también le gustaba mucho, también cantante de ópera, es que le gustaba la música. De siempre ha sido muy musical. Todo lo que es un micrófono a mí. Claro, le encanta. Y un año, pero claro, ¿sabéis lo que ocurrió? Le das palota a la astilla, madre. Qué desastre. Más lo tenéis aquí, es María Cristina de Habsburgo y Lorena. No confundir con María Cristina de Borbón. Ella es Elena. Vale. No confundir con Pilar. Con mi madre, no la confundes con mi madre. ¿Está ahí? De Habsburgo. Y Lorena, o de Austria también me suena. La cantante de ópera, Elena Sanz. Está aquí. Que nos cuenta con más Elena Sanz. Está aquí. Ah, Mira mira, qué guapa. que está clavada, La voz de ópera. Bueno, mirad, increíble. Y a lo mejor esta historia no la quieren contar. No la quieren contar ninguno de los dos. No sé por qué será. María Cristina, cuéntanosla. Hombre, que lo sabía. Como que le puso un pisito en París donde se iba cada 2 por 3 con ella, allí a refocilarse y a tener, con perdón, pobres criaturas, 2 hijos bastardos. Uno no, 2 hijos bastardos. Súbdito Aníbal, ¿sabe usted lo que es un hijo bastardo? ¿Tenéis todos claro lo que es un hijo bastardo? Súbdita Sara, por favor. Es un hijo fuera del mar. No, perdona, majestad y luego hablas. Querida majestad, un bastardo es un hijo fuera del mar. Así fue. Constantemente. Yo, mirad, tuve, quizás sea el personaje más desgraciado de todos los personajes. Bueno, no lo sé, no lo sé. Madre mía, tú allí con tu visito, con tu asignación mensual. Claro, es que no te sabías tú. Pero esto en serio, de un rey Borbón Es que raro. tiene una mujer, se la pega a la mujer con otra, le pone un piso y pa... A mí me suena esto ya... A mí me suena mogollón. Que quede claro que yo no pertenezco a la casa de Borbón. Los Borbones, por su lado, yo soy Habsburgo Lorena, yo pertenezco a otra monarquía. Mira, desde muy bien pequeñita, estudiosa, aplicada, discreta, inteligente, o sea, una joya de persona. Llego a España porque tienen que casar al rey un año después de que haya fallecido su querida prima, que todo fue un montaje, eso de que están enamorados y tal, yo no me creo nada, porque es que era muy lujurioso, muy lujurioso. Estaba con Elena, estaba con Adelaide y con otras cuantas. Se inventa la película para que el pueblo se crea esta historia tan romántica y que los Borbones puedan llegar a España haciéndoles la ola. Ahí Cánovas Peñasco Rico. Ahí lo hizo muy bien. Hizo una campaña de marketing pro-borbónica que te mueres. Le salió genial. Y claro, como este rey murió su joven esposa y no hacía más que saltar de una cama a otra, Cánovas se dio cuenta que esto había que arreglarlo pronto, que es un escandalazo, y el pueblo se ponía en contra de la monarquía. No era un temita suyo, sino de la monarquía y de la paz social y la paz política en el país. Así que rápidamente buscaron una sustituta. Yo, que era inteligente, agradable, discreta. A ver, muy guapa no era. No era muy guapa, no era muy guapa. ¿Dónde va a parar? Pero bueno. Pues de pero este tibón me encasquetan aquí a esto, pero a mí me interesa que la cosa vaya bien, mantenerme en el poder, así que acepto a mi segunda esposa. Sin renunciar a todo lo demás. No, claro. Claro. Y nos casamos justo el año después de que muriera la primera esposa del rey. Rapidito para que la cosa no se fuera de madre, que se estaba empezando a ir ya bastante. Así que súbditos, primera mujer, María de las Mercedes. Espera, que lo pongo aquí. Primera mujer, ¿vale? María de las Mercedes. Sonia, teléfono, ¿cómo Muy estás, mona, Cari? ¿Vale? muy mona. Encendemos luces, corta el sol, bien. Estoy con ella, voy a la ópera, conozco a Elena Sanz. Elena Sanz. Triqui, triqui, chaca, chaca, boom, boom. Y luego llego yo. Segunda mujer, pero un añito, ha pasado solo un año. Pero un año yo solo, imaginaos. Yo iba de flor en flor, de flor en flor. Así que, como bien ha explicado mi segunda mujer,
María Cristina de Habsburgo y Lorena, vamos a atar en corto a este hombre porque este hombre no deja Madrid, no deja madrileña. Así que, por el bien de la monarquía, de la estabilidad y para que el público, para que el pueblo me siguiera queriendo, me centran y yo no me queda otra que aceptar el segundo matrimonio, pero eso no quiere decir, de cara a vosotros, yo vuelvo a ser un hombre decente para que me sigáis queriendo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo sigo acordado del cuerpo. Y conmigo no es que te portaras muy bien, no es por meter el dedo en la herida. Y además Vale, es ¿te que, tampoco? ¿Qué te hice? que notaba yo algo en la cabeza, que no te portaste bien. Pero tuviste descendencia. Hombre, claro, porque era mi obligación y yo había sido educada para ser una reina y yo sabía que me tenía que aguantar con todo lo que me pasara y que tenía que tener descendencia. María Cristina, ¿qué pasó cuando te quedaste embarazada? Pues mirad, al poco tiempo muere. Alfonsito. 1885. 1885, Alfonso XII. Por eso mirad lo que pone aquí. Tuberculosis. Una de las enfermedades que más arrasó en el siglo XIX. Becker, un montón de escritores y de gente joven, muy joven. En esta época moría de tuberculosis. Una enfermedad pulmonar respiratoria que te hacía escupir sangre y tus últimos días eran muy fastidiados. Pobre. Me he muerto. La muerte no conoce de Yo escucho el aplauso, cabrón. Adiós. Lo siento. Se haya muerto Juan. Sigue cantando así. Es que no podía ser. Entonces, ¿qué ocurrió? 1885 muere el rey. Y nuestro hijo no había nacido todavía. Estaba yo embarazada de 3 meses cuando muere el rey. Entonces, con muy buen criterio, Cánovas, ¿os suena Cánovas? Bueno, yo era más de Sagasta. Pero es cierto que Cánovas se da cuenta de que hay un problema, hay un vacío de poder y nuevamente la monarquía empieza a estar en peligro. ¿Qué había que hacer? Había que buscar a una, ¿cómo se llamaban las personas que sustituían a un rey antes de regente? Cánovas se da cuenta que tiene que buscar una regente en este caso. ¿Y qué mejor regente? Yo, que aunque el pueblo no es que me quisiera mucho, todo hay que decirlo, me teníais bastante, creíais que como era una extranjera, pues que no merecía vuestro cariño, no me tratasteis muy bien también como a mi antecesora. Cánovas, con buen criterio, ya os digo, decidió que yo fuera la regente. Y así ocurrió. Hasta que mi hijo Alfonso XIII no cumplió la mayoría de edad en 1902, hasta ese momento yo estuve gobernando, siendo la reina de España. Realmente no gobernaba, la Constitución había determinado cuál era mi papel. Era un papel puramente representativo. Esto es importantísimo. Sí. No hay un gobierno eficaz, simplemente soy una moderadora, siguiendo un poco los principios constitucionales del momento. Y gracias a Cánovas, gracias a Sagasta y gracias a mi persona también, por qué negarlo, conseguimos que el país viva una época de estabilidad. Que ese sistema de partidos turnantes permanezca y que no haya graves problemas. Es cierto que va a haber... Tendré que decirlo, no, que preferiría no decirlo, pero no vamos a ocultar la historia. Año 1898. La pérdida de las colonias. La generación del 98 en literatura. Fue un año traumático para todos los españoles. Nuestro gran imperio, que era el imperio donde nunca se ponía el sol, porque cuando amanecía en Filipinas, que era española, se hacía de noche en Cuba, que era española, y viceversa, ese gran imperio en el que nunca se ponía el sol, que nos llegaba desde el siglo XVI, acabó. ¿En qué año, viuda mía? ¿En qué año? En el año 1898. Súper importante. Fijaos el trauma que ha pasado a la historia como el desastre del 98. Auténtico desastre. Eso va a propiciar que haya algunos literatos, de los que seguramente os hable, que reflexionen mucho sobre qué es lo que nos ha llevado a esa situación. Y van a escribir cosas muy interesantes. Así pasaré mi regencia. Creo que hice un papel bastante digno. Creo que conseguí mantener la monarquía y creo que permití que mi hijo pudiera llegar al poder. Viví plácidamente cuando mi hijo Alfonso XIII consiguió la corona. Yo viví plácidamente en el
Palacio Real, yendo a la ópera con frecuencia y así permanecí durante ¿No te 25 harías amiga de Elena? No, eso nunca. ¿Cómo me iba a hacer amiga de Elena? Y permanecí viviendo en bastante tranquilidad durante 27 años, porque fallecí en 1929, viviendo esos últimos años, esas 2 últimas décadas, casi 3, en una situación de bastante paz, calma y bastante disfrute, y habiendo cumplido todas mis obligaciones, tal y como me habían educado para vivir. Y aquí se acaba la historia, porque lo que viene después ya es otra historia, ¿no? Alfonso XIII es el hijo de Alfonso XII y María Cristina. Va a reinar desde que acaba la regencia de María Cristina en 1902 hasta 1931, cuando estalle la Segunda República Española. Pero esto ya, como veis, es del siglo XX, así que es ya otra historia. Antes de terminar, me gustaría agradecer profundamente a todo el claustro de profesores el esfuerzo, la implicación, el cariño con el que han preparado esto para que vosotros entendáis mejor el siglo XIX. Un súper aplauso.